Hola a todos, mi nombre es Daniel. Las chicas de Faith and Legacy Talk me invitaron a compartir un devocional con ustedes. Así que les quiero pedir que me acompañen a Hebreos capítulo 12, empezando desde el versículo 1. Este texto es hermoso porque es muy relevante con el tiempo en el que vivimos, donde nos va a enseñar del pasado, nos va a informar de nuestro presente y nos va a preparar para el futuro. Así que les pido que me acompañen. Dice Hebreos 12 en el versículo 1: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Wow, este es un texto hermosísimo, porque si miramos el primer versículo, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Y Hebreos es un libro que está escrito directamente hacia los judíos que estaban tratando de volver, que los estaban tratando de incitar a volver hacia la ley, volver hacia la circuncisión. Y en el versículo 11 vemos un capítulo que es llamado el Salón de la Fama de la Fe, o los héroes de la fe, y habla de personas como Abraham, como Moisés, como Jacob, José. Y lo especial de estos hombres es que ellos tenían una certeza de algo que se esperaba, y tenían una convicción de algo que no se veía, y esa convicción los llevó a servir a Dios. A pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, su confianza estaba puesta en Dios. Y como cristianos pienso que muchas veces podemos observar a estos testigos y caer en dos extremos. El primer extremo es, al no conocer la palabra de Dios, al no pasar tiempo en la palabra de Dios, es muy fácil empezar a compararnos con las personas a nuestro alrededor y pensar que somos buenos cristianos. Y el otro extremo es el observar a estos gran hombres de Dios y mirar sus vidas y mirar lo que Dios hizo con ellos y decir: ¿sabes qué? Esta gente está por allá, son gigantes de la fe, y yo jamás voy a poder vivir algo así. Y les voy a pedir que me acompañen a Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18, porque creo que es algo que nos puede informar acerca de esta idea que podemos tener de estos héroes de la fe. Dice Santiago 5:17: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Elías, el gran hombre de Dios que hizo llover fuego del cielo para quemar el sacrificio, el hombre que oró y no dejó de llover por 3 años y 6 meses, hombre usado por Dios para grandes milagros, era un hombre de pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Y creo que esto es hermoso porque nos recuerda de que Dios se glorifica en hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Y el factor que hacía a Elías el hombre que era, el factor que hacía a Abraham el padre de la fe, era su confianza en Dios. Lo que hizo de David poder soportar la lucha que tenía con el rey Saúl de ser perseguido fue su confianza en Dios. El factor que hizo de Moisés poder no aceptar su posición en Egipto y pasar por grandes dificultades en el desierto junto con el pueblo de Dios fue su confianza en Dios. Y recuerda que este hombre ni siquiera recibió la recompensa de la tierra prometida. Y fue su confianza en Dios que lo llevó al lugar donde lo llevó y que hizo con él quien él es. Y esto nos debe recordar de que nosotros no estamos muy lejos de eso. Tenemos el mismo Dios, servimos al mismo Dios que nos ama y que nos llena constantemente de Él.
lo que une a estos hombres fue su confianza en el Señor. Y yo creo que es importante que observemos la hermosura de la palabra de Dios y lo que hace dentro de nosotros, que nos confronta, que nos muestra de que a pesar de que somos pecadores, Dios nos puede usar y por qué razón no estamos sirviendo a Dios como deberíamos servirlo. Soy una persona que me encanta la historia de la iglesia, y me parece que es importantísima porque en ella también tenemos una nube de testigos que nos informan y nos ayudan a ver nuestra fe, a ver lo que creemos y mostrarnos de que Dios puede hacer cosas maravillosas por medio de hombres falibles. Pienso en los primeros obispos y apologistas del primer siglo: Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, hombres que recibieron la batuta de los apóstoles y llevaron la palabra de Dios por todo el mundo, incluso hasta la muerte. Estos 3 hombres de los que yo te hablo murieron por el evangelio. También pienso en los reformadores y en los puritanos, hombres como John Bunyan, como Jonathan Edwards, como Thomas Goodwin, personas que tú lees sus escritos y quedas maravillado con la hermosura de sus palabras, porque hablan de un Cristo que es absolutamente todo para ellos, que es lo más deseado, que es lo más amado y atesorado de sus corazones. Y tú lees sus palabras y te enamoras más de Jesús y dices: wow, yo quiero conocer a este Jesús. Entonces, miramos hacia los héroes de la fe y aprendemos de los hombres de la historia y somos confrontados con nuestro pecado. Y ahí nos damos cuenta de las distracciones y del pecado que nos mantienen lejos de Dios, o por lo menos de las cosas que nos impiden caminar como deberíamos caminar. Y el día de hoy yo quisiera sugerirte 2 libros que han impactado mucho mi vida. Me parece tan importante que observemos las personas de la historia, que aprendamos de ellos, porque también van a informar nuestro presente. Este libro se llama Biografías de Grandes Cristianos. Me lo regaló mi pastor y básicamente son biografías cortas de hombres que han influenciado muchísimo la historia. Este libro lo puedes encontrar en Amazon. Y de verdad que ha sido de gran bendición para mí, porque aprendí, tú lees a estas personas y dices: wow, han existido personas como estas en el mundo, y saber de que Dios utiliza a personas con errores, con pecados, es algo hermoso. Este otro libro es la autobiografía de George Mueller. Hermano, aparte del Señor Jesucristo y de los héroes de la fe en la palabra de Dios, no hay un hombre que ha impactado mi vida tanto como George Mueller. Este fue un hombre que vivió en el siglo XIX y fundó y administró una organización que le dio hogar a más de 10,000 huérfanos. Soportaba a más de 150 misioneros a la vez y educaba a niños en todo el mundo con el mensaje cristiano. Y hizo todo esto por medio de la fe y la oración. Su compromiso con Dios era obtener todas las cosas para la gloria de Él. Y Él decía: no le voy a pedir un centavo a absolutamente nadie. Y así lo hizo. Todo lo que Él obtuvo, lo tuvo por medio de la oración y por medio de la fe. Y tú lees esto y es página tras página de milagros, de cosas maravillosas que Dios hace por medio de la fe y por medio de la oración. Una historia corta: George Mueller ya tenía su orfanato y un día no había pan, no había leche, no había nada para los niños, y él los sienta a todos en la mesa y dice: vamos a agradecerle a Dios por la comida del día de hoy. Pero no había nada de comer. Este hombre ora e inmediatamente termina de orar, golpea la puerta al panadero del pueblo y dice: Dios me levantó a las 2 de la mañana a decirme que tengo que traerle pan a ustedes. Y eso no es lo más loco de todo. Después de eso viene un hombre que vendía leche, traía una carreta con leche y se le rompió justo al frente del orfanato de George Mueller. Golpea la puerta y dice: tengo toda esta leche, se va a dañar, ¿la quieren ustedes? O sea, tú puedes entender lo que es esto. Él no le pidió nada a nadie. Y esta es una de cientos de historias que puedes ver en la vida de este hombre. Y tú dices: ¿sabes qué? No tenemos que mirar muy lejos. Dios sigue utilizando hombres
y mujeres de fe para su gloria, y es maravilloso aprender de ellos. Así que les sugiero de que observen estos libros. Están los dos en Amazon, están en inglés y en español, y de verdad que han sido de gran bendición para mi vida y me han confrontado a crecer en la fe y poder ver de que también soy un instrumento de Dios, porque soy llamado a ser un embajador de Dios en este mundo. Entonces, volvamos a nuestro texto. Dice el versículo 1 y 2, dice: después de hablar de los testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me gustaría ponerle enfoque a esa palabra en el versículo 2. Dice, puestos los ojos. La imagen que presenta el griego es que para poder yo mirar a Cristo, para poder mirar a Jesús, yo tengo que dejar de mirar estas otras cosas. Y cuando habla del peso, te habla no solamente de cosas que tú llevas en tu vida, sino de distracciones que te quitan la mirada de Él. Entonces, para poder mirar a Jesús, yo necesito dejar de mirar estas distracciones en mi vida. Y la razón por la cual es eso es las distracciones y el pecado que hay en nuestra vida tienen poder sobre nosotros, porque tienen un valor para nosotros. Esa es la razón por la cual muchas veces podemos terminar atados a estas cosas. Las redes sociales, los viajes, las amistades, la televisión, Netflix, tu trabajo, tu familia, aunque quizás no es un pecado, pueden ser distracciones que te alejan de Cristo. Y si tú remueves todas estas cosas de tu vida, remueves estas distracciones, te alejas del pecado, pero no encuentras algo que tenga un valor más grande para ti, en el futuro vas a caer de vuelta en el mismo pecado, en las mismas distracciones o aún en peores cosas. Y la razón es porque Cristo nos llama a buscarlo a Él, a depender de Él, porque la santidad incluye pureza moral, pero si es una santidad o una pureza seca, vacía, no es una santidad bíblica. La santidad bíblica es estar llenos del Espíritu Santo. Y me gustaría que me acompañes a Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, porque creo que este texto nos puede ayudar a comprender lo que te estoy tratando de decir. Dice el Señor Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo siete espíritus más depravados que él, y entrando morará allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. El estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, yo sé, Jesús está hablando acerca de espíritus acá, pero esto nos puede ayudar a entender cuando hablamos acerca del pecado y las distracciones, porque es la misma cosa, ¿cierto? Si yo me alejo de todas estas cosas, pero no encuentro algo que tenga un valor más grande para mí, no me lleno de algo más, voy a volver a caer. Y Jesús decía en Juan capítulo 6, versículo 35, Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cristo es el que te satisface. Cristo es el que te llena. Si tú no encuentras en el mundo satisfacción, la tienes que encontrar en Cristo, porque Él es el único que te puede satisfacer a tal punto que no vuelves atrás. Por esa razón el texto nos llama a poner nuestra mirada en Él, porque Él es el único que puede satisfacer todas las áreas de nuestra vida, y sin Él es imposible, hermanos, sin Él es imposible caminar como es digno del Evangelio. Entonces, mediante yo miro la gloria, la majestad, el amor de Cristo, más seré transformado por el poder del Espíritu Santo. Y ¿no es ese el objetivo, de ser transformados para poder glorificar a Dios en este mundo? Y esto es importante por lo que dice
el siguiente texto de Hebreos. Entonces nos dice que pongamos la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Escucha esto: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Por qué te vas a cansar o desanimar en tu corazón? Porque así no lo queramos aceptar, cada persona que desea seguir a Cristo y que profesa una fe en Él va a sufrir de una manera u otra en cualquier momento de su vida. En algún momento de nuestras vidas vamos a perder a un ser querido, vamos a perder nuestro trabajo, nos van a tratar mal, nos van a maltratar, nos van a perseguir. Algo va a pasar en nuestra vida que nos va a traer tribulación y dificultad. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú si no estás lleno de Cristo? Acompáñame a 2 de Timoteo 3:12. Mira lo que dice acá. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 1 de Pedro 5:10 dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Después de que hayas sufrido. Mateo 5, 10 y 11 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando te insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, dice Jesús. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Jesús, porque has vencido al mundo, porque nos das una esperanza en medio de todas estas dificultades y porque el texto nos enseña que solo poniendo nuestra mirada en Él vamos a poder resistir cuando venga el momento difícil. Hermanos, yo tengo la certeza de que van a venir momentos difíciles para los cristianos. ¿Has visto la sociedad en la que vivimos? Van a venir momentos difíciles. ¿Y qué vas a hacer tú cuando te persigan, cuando te ataquen por el nombre de Cristo? Entonces quiero exhortarlos a todos a que miremos hacia atrás, hacia el pasado, y observemos los hombres de fe por la historia, que pasemos tiempo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos informa acerca de Cristo, y Él es el que nos da propósito, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos llena, ¿cierto? Y entonces por esa razón debemos quitar nuestra mirada de las distracciones, del pecado que tan fácilmente nos envuelve y nos aleja de Jesús, y ponemos nuestra mirada en Él, porque vienen momentos difíciles y yo necesito mirar hacia el futuro y preguntarme qué voy a hacer. ¿Es esta vida acerca de mí o es esta vida acerca de la gloria de Dios? Todo fue creado por Él y para Él, y de esa manera tú y yo estamos llamados a vivir. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos confronta, que nos exhorta, que nos instruye, que nos guía, que nos ayuda a poder vivir de una manera que es digna del llamado que nos has dado. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que utilices esta palabra el día de hoy para instruir a mis hermanos, para exhortar a mis hermanos a no dejarse engañar por las cosas de este mundo, a quitar su mirada de las cosas de este mundo que los distraen de poder ver la realidad de que todo fue creado por ti y para ti, que todo es para tu gloria. Oh Señor, ayúdanos a ejercer nuestra posición como embajadores tuyos en este mundo, para que tu nombre sea glorificado y que no vivamos, Señor, como hombres inconsistentes en cada camino, sino como hijos de Dios. Enséñanos a aprender del pasado y ver que has utilizado mujeres y hombres falibles como yo para tu gloria, y ayúdanos a tener fe
para creer que tú todo lo puedes y que ninguno de tus caminos puede ser tropezado. Te exaltamos, Jesús, te pedimos que nos llenes, que nos ayudes a prepararnos para lo que viene en el futuro. Te pedimos esto en tu santo nombre y para tu gloria. Amén.